Ahora, sí, ya te sale. Madre mía. Vale, con un corazoncito tengo en la mejilla. pelazo. Está genial. Sí. Ahora sí me siento. Le falta un fondo, le falta un fondo. Te falta un fondo ahora. Sí, es verdad. Vamos a buscarle. Que sea distinto al vuestro. El mío no me acaba de gustar. Está muy urbano. Así un poco el quinto elemento. Fondo del mar. Sí, parece. Muy bien. Ya está. Bienvenidos y bienvenidos a todos los que nos escuchan a una sesión que me entusiasma muchísimo, una conversación acerca de sátiras, humor y comedia. Tengo aquí a 3 escritores cuyos textos además yo he leído personalmente, con Rafa, con Omar y con Sergio, y que así de serios como los ven, escriben en alguno de estos 3 géneros o por lo menos los dominan perfectamente. Esto sobre todo parte de una pregunta que nos hemos hecho y que es ¿por qué la gente no toma, va a sonar un poco paradójica, pero ¿por qué la gente no toma en serio la literatura cómica? Pues yo creo que pasa incluso en el cine, ¿no? En el cine ya está sucediendo. Los premios siempre se los dan a los dramas y le faltan más premios a la comedia. Sí, y precisamente la comedia es el vehículo conductor para muchos dramas. Sí. Se utiliza la comedia para hablar de temas profundos no sé, yo me leí hace poco una novela que hablaba sobre una persona que era alcohólica, pero es un libro de comedia. Cada vez que se tomaba un chupito conseguía unos poderes especiales y dependiendo de lo que bebía, tenía unos poderes o tenía otros. La cosa es súper divertida, pero el trasfondo de la historia es una persona alcohólica. De hecho, todos los autores cómicos, para que los tomen en serio, agarran y hacen algún dramón tremendo para que digan, sí sabía actuar. Como si hacer reír fuera más sencillo que hacer llorar. Por ejemplo, yo he actuado alguna vez. Cuando estás en un escenario y tienes que llorar, ¿no? Y tienes que evocar, es mucho más fácil evocar dramas y hacerte a ti mismo llorar que hacerte a ti mismo reír, ¿no? Sí. Además es un terreno más pantanoso, porque quieras que no, el drama hay como 3, 4 hilos habituales que más o menos a todos nos genera pena, pero el humor es siempre jugar con terreno más pantanoso. Hay gente que le hace más gracia el humor más burdo, gente que le hace más gracia el humor más fino, gente que hay algunos temas, si haces sátira con ellos, se ofenden. Es más de funambulista escribir humor que escribir drama. Lo que está claro es que el humor es una cuestión de actitud, ¿no? Es una forma de tomarse es una filosofía, es una forma de tomarte la vida. Por eso existe un abanico tan amplio dentro del campo del humor. Y hay muchos géneros dentro del propio humor. Hay un humor inteligente, humor absurdo, muchas clases de humor. Yo creo que tanto es como cada persona sea capaz de imaginar. Lo importante es levantarte cada mañana y decir, a ver qué vestido de humor quiero ponerme, ¿no? O sea, yo para mí lo considero una cuestión de actitud. Y decías tú que se usa el humor para lidiar temas que pueden ser muy trágicos, ¿no? Y que es una de las frases de las películas de Woody Allen, ¿no? De tragedia más tiempo es comedia, ¿no? ¿Qué tanto es cierto esto para ustedes? ¿Por qué sienten que los ha elegido la comedia o que han elegido a la comedia o al humor o a la sátira como medio de expresión? Pues mira, en mi caso yo creo que porque me di cuenta de que con la comedia, al menos en mi caso, era la manera que más me valía a mí para exorcizar mis propios problemas o mis propios traumas, mis propias penas. Al pasarlas por el filtro de la comedia, me ayudaba a mí mismo a quitarle peso a las situaciones, a darme cuenta de que podía reírme de esas cosas. Mientras que antiguamente, cuando escribía más dramático, a veces me quedaba igual de hecho polvo. Lo había soltado, pero me quedaba igual de mal. Entonces, el jugar a veces con los traumas o incluso con lo dramático y convertirlo en algo ridículo o divertido, aparte de que a nivel mental me gusta más el reto de conseguir convertir en algo gracioso un suceso que a lo mejor en una historia normal sería dramático, a mí como persona me es más terapéutico, por así decirlo. Yo, en realidad, la novela que has leído tú, no la planifiqué, fue un poco improvisado, dejándome llevar, pero sí que es un poco como mi forma de ser en cuanto a las situaciones, cuando vivo alguna situación incómoda o poco traumática, luego se la cuento a alguien con un amigo tomando una cerveza, siempre suelo llevarla a un poco como al humor. El trabajo que yo que tengo ahora entre manos
tiene que ver con dos géneros, porque uno de ellos es el humor, pero el otro es el terror. Entonces, creo que la comedia sabe, conecta muy bien con otros géneros. Es un género principal, pero lo puedes mezclar con el drama, con el romance, con una crónica periodística. O sea, te permite utilizar el humor dentro de todos esos planos. Y entonces, bueno, en mi caso, el uso del humor en mis personajes me permite abrir puertas y tirar barreras, o por lo menos decir en voz alta cosas que son incómodas de decir, que no estamos acostumbrados a escucharlas, las podemos intuir, las podemos ver, pero no que te las suelten a bocajarro, y que resultan comprometedoras en muchas situaciones porque Pero todavía... entre risas, menos mal, Entre ¿no? risas, claro, siempre caricaturizando, sobreadjetivando, dándole color a los personajes y llevándotelos al histrionismo, pero con la mejor de las intenciones. Y sobre todo de pasar un buen rato, ¿no? Y de crear situaciones divertidas. Algo sacado de contexto, ¿no? A mí lo que más me hace reír es, bueno, quien más me hace reír es mi marido, que es muy serio, pero cuando entonces es gracioso, a mí me mata de risa, ¿no? Eso es, esa es la cosa de alguien o algo sacado de contexto. Sí, porque el humor es contraste. O sea, son dos universos que no tienen nada que ver y se encuentran. Entonces, ya sea aplicable a un personaje, a una atmósfera o a un escenario. O sea, son cosas, elementos que no tienen nada que ver, que al encontrarse, ¡pum!, explotan, ¿no? Tú esperas una cosa y de repente reacciona de una manera que va totalmente a la contra, ¿no? Eso, ahí es donde se hace la chispa, produce exacto, la risa. Que el drama siempre está, bueno, muere un perro en una película y bueno, todos vamos a llorar, ¿no? En cambio, lo del humor tiene unas connotaciones de corrección política que cada vez van a peor, en mi opinión. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Lo ignoran al escribir? ¿Sí les pasa por la mente? ¿Es parte del humor ofender o no? Porque hay quien diría que parte del humor es tocar sensibilidades, ¿no? Pero bueno, eso ya ha hecho que se cancele a un montón de gente. Así que, Sí. ¿cómo Hombre, ven este tema? Yo personalmente lo ignoro, intento ignorarlo por completo. Creo que pensar en la más mínima censura en el momento en el que estás escribiendo humor es como intentar escribir con un dedo menos y a la que te quieras dar cuenta vas a pulsar una tecla y no está ese dedo. Yo creo que es muy indispensable en el momento en el que te sientas a escribir comedia olvidarte de qué pensaría esto si lo lee mi padre o mi abuela o el cura del barrio. Porque en el momento en el que empieces a pensar quién podría leerlo, te vas a cohibir, y creo que una de las cosas importantes y grandes a su vez que tiene el humor es que tiene que ser muy libre. Si tiene que salir una burrada en un momento dado, pues la gracia está en eso, en que pase eso. Y al fin y al cabo también, un poco al hilo de lo que decía Rafa, de que combinan los géneros, es porque yo en parte el humor, más que como un género en sí, que la gente suele englobarlo mucho y catalogarlo como, vale, esto es comedia, entonces ya lo miran con el morro torcido, según quién, para mí el humor es más un idioma a la hora de escribir. Y tú, dentro de ese idioma, juegas con el género que te apetezca jugar ese día. Si escribes terror, si escribes lo que sea, pero va a estar impregnado de esa comedia. Dentro de un libro de terror o una película de terror hay momentos de humor, igual que una película de acción. Típicos momentos o frases del tío duro o el personaje graciosillo que aparece mucho en las películas para liberar tensión. Yo creo que el uso también de determinados personajes, o por lo menos a mí es lo que me pasa, me permiten pasarme la censura por el arco del triunfo, y tengo el arco del triunfo tremendamente grande. Usó la drag queen, una drag queen que tiene que enfrentarse contra monstruos. ¿Qué va a utilizar? Un zapato de tacón y que luego son monstruos, representan parte de nuestra sociedad que nos odia, que dicen, que agreden. Cuando tú estás utilizando una drag queen que viene a ser, de alguna manera, se las insulta. Es curioso porque yo las considero artistas, pero hay gente que las considera payasos. Bueno, pues el payaso también creo que es un noble arte, ¿no? Y de hecho el payaso es por decirlo de alguna manera, el icono de la comedia. Entonces, tenemos que seguir avanzando con los tiempos y saber adaptarnos, y hay que ir tirando barreras y utilizar estos personajes de manera inteligente, y que a mí un personaje que está fuera de esos márgenes de la ley
de hecho, va en contra de ellos y se jacta de ello, ¿no? Yo soy una drag queen y digo lo que me da la gana porque puedo. Hablaba alguna vez con Sergio, me parece, de por qué la gente le huye tanto a escribir comedia como a darle importancia. Y llegaba a la conclusión de que a la gente no le gusta verse ridiculizada, ¿no? Que la comedia un poco lo que hace es ponernos un espejo de los ridículos que somos los humanos, ¿no? Y a mí esa es la clase de comedia que me gusta, ¿no? La que te muestra las ridículas actitudes y reacciones que tenemos ante, ¿no? O a veces pienso, si un alien nos viera desde afuera, somos ridículos, los humanos somos ridículos. Lo pienso más cuando salgo con mis perros y voy yo recogiendo su mierda, digo, ¿qué pensarían los aliens de esto? Que somos ridículos. Claro. Y esa era mi respuesta a la pregunta ¿por qué no se le da importancia? Porque la gente prefiere darle importancia a sus dramas personales, ¿no? Y no a sus ridiculeces personales. ¿Tienes alguna idea, alguno de ustedes, acerca de eso, de por qué no se le eleva más y por qué no más gente incursiona en esto? Porque hay muy poca literatura que haga reír, realmente. Yo, por mi parte, creo que va un poco al hilo de lo que tú dices, Lorena. Creo que en gran parte cuando leemos siempre buscamos un poco un espejo donde mirarnos o una ventana donde asomarnos a ver otras vidas, a ver, pues, cómo sería, una pregunta que a ti te gusta mucho hacerte en la literatura, ¿cómo sería ser un vampiro? O cómo sería, pues, lo que fuera, ¿no? Y la comedia, muchos tipos de comedia, por ejemplo, la comedia que yo escribo, yo cuando yo escribo, mi comedia sobre todo se basa en coger personas extremadamente mundanas y normales y exponerlas a situaciones que no vivirían en una vida normal, como llevármelas a un mundo de fantasía o como, pues, matarlas y llevarlas al purgatorio, como lo que estoy escribiendo ahora. Entonces, cuando la gente ve personajes tan mundanos, corre el riesgo de verse reflejado. Y cuando tú te ves muy reflejado, corres el riesgo de decir, yo no soy tan ridículo, yo no soy tan ridículo, entonces no me gusta este personaje. Entonces, eso es parte de por qué creo que no se le valora. Y otra también es porque creo que mucha gente que no valora la comedia es porque nunca se ha sentado a escribir comedia. Es más fácil. Creo que es un género que la gente se lo toma como de chichinabo, como esto es facilísimo de escribir, y no es tan sencillo. Considero que dar con la tecla de conseguir, en el mejor de los casos, si es que lo consigues, que alguien se ría leyendo, que no es lo mismo que viendo una película o oyendo a alguien hablar, es leyendo. Es en un acto tan íntimo. Conseguir que alguien se ría no es tan fácil. ¿Algún libro que te haya hecho reír que recomiendes? Sin noticias de Gur, de Eduardo Mendoza. Es muy gracioso. Ese es un esencial, vaya. Y ahora tengo que empezarme este que tengo por aquí, no sé si se ve bien. No sé. Te lo tienes que poner frente a ti mismo. Ese libro me suena. Es un libro de humor, vamos a ver qué tal está. Ese libro me suena. Princesas, dragones y otras demás tribulaciones. Ese me suena, creo que el autor es muy majo, de hecho, ¿eh? Yo en realidad la verdad es que comedia pura no suelo consumir. Me gusta, como he dicho, cosas mezcladas. O sea, bueno, de hecho, creo que el libro que leíste es mío, tampoco se podría decir que es una comedia pura. Son situaciones un poco, a veces chocantes, humor negro, tratando temas un poco tabús o más incómodos, o cosas de sexuales a veces o tal. Y los personajes sí son clichés, pero el personaje principal sí que podría decir que es un poco más... Sí, y además diferente. Pues, tiene su trama detectivesca, pero está vista desde ahí. O sea, digamos, esa misma trama se podría narrar en otro tono. Eso me recuerda... Es que... Sí, perdón. Nada, iba a decir algo. Me recuerda a un ejercicio que se hacía con trailers de películas, con estos avances de las películas, que yo estoy acostumbrada a llamarles trailers, ¿no? Pero sí son los avances, ¿no? Aquí. No, trailers también lo decimos. ¿Trailers? Sí, bueno. Vale. El ejercicio en la clase de cine en la que yo estaba era armar un tráiler de, por ejemplo, El Resplandor, pero que fuera de comedia. ¿Cómo puedes tomar de la misma historia ciertas escenas y les pones una música distinta y cortes distintos y la misma trama puede ser vista de distintos ángulos, ¿no? Y este ejercicio era muy interesante, se hacía con El Resplandor, la convertías en una película familiar, ¿no? Entonces había algunos cortes que eran como
oh, ven a pasar tus vacaciones al hotel, tal, y te enseñaban al niño corriendo por los pasillos y a las niñas, y era como, oh, qué divertido. Y la música te alimentaba eso, que la música transportada, digamos, a la literatura es la atmósfera o el tono narrativo o incluso la puntuación, ¿no? Y después se hacía lo mismo, pero hacia comedia o hacia romance, y se lograba también romance. Claro que muchas de las escenas románticas eran de Jack Nicholson con una mujer hecha de lodo, o bueno, estaba pudriéndose ahí. Y se hacía luego con Mujer Bonita, la convertían en una película de terror, y creo que entonces tienes razón en eso, Omar, que la trama es la trama, y tú también lo decías, Sergio, que simplemente se ve desde una perspectiva distinta, ¿no? Que es como una manera de contar una historia, pero la historia, los hechos en sí, pues pueden ser cómicos o no, ¿no? Tú te puedes caer y que sea gracioso, pero también te puedes caer y romperte el pie y que no sea gracioso, ¿no? Y siempre está el típico que se ríe cuando se cae quien sea, que no es gracioso, pero a él le hace gracia. Ya. Contestando antes lo que decías, lo de por qué se hace menos humor, creo, estaba pensando ahora, digo, cuando haces una escena con intención de que no se ríe y no se ríe, parece que se queda todo como un vacío y un... Si haces una escena de miedo de tal y no te da miedo, pues dices, bueno, no me da miedo, pero no pasa nada. Bueno, la sensación que me ha dado ahora pensándolo. Pero si haces una escena o cuentas un chiste y no se ríe nadie, no es como... Es mucho más incómodo. Más, pues igual tiene algo que ver con... Claro. Con eso, ¿no? La incomodidad de cada uno, lo de reírse. Hoy en día, vale, la gente se ríe. Si pones TikTok y cosas de esas, hay gente haciendo muchas tonterías, pero sigue siendo dentro de la norma porque lo hacen muchos. En realidad, pero es un riesgo, ¿no? Es lo que dices, que es demasiado riesgo. Sí, pero lo que es riesgo normalmente es ser diferente, muy diferente. Tú no quieres vestir. Puedes vestir, ahora dices, ahora se lleva a ir con orejitas de conejo como las mías, o tú lo lleva mucha gente. Es diferente, pero ya no es diferente porque lleva mucha gente. Entonces, salir haciendo un vídeo tutorial haciendo el idiota ya no es diferente, ¿vale? Ir a la calle, no sé, en plan vestido Elton John, pues igual todavía sigue siendo diferente. Pero eso digo, la gente no quiere ser diferente en realidad. Creo que el sentido del ridículo no quieren. Claro, cuando muchas personas hacen lo mismo, ya no es una cosa diferente, ya no te sientes ridículo, no te sientes excluido del grupo. Es interesante eso, que lo ves como que puedes tener que ver con exponerse y fallar, ¿no? Que sí, como dices, es muy fácil siempre. Hay un género de películas que yo les llamo muerte por cáncer, que para mí son todas estas películas donde se enamoran y todo va maravilloso y tú dices, ay, uno de estos va a morir de cáncer, o sea, fijo, ¿no? Y puede ser muerte por cáncer, como puede ser justo cuando los amantes se encuentran, un camión pasa y lo atropella. Para mí todas son género muerte por cáncer, aunque muera de otra manera, ¿no? Y es muy fácil, cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede escribir eso, y como decían, siempre te va a llegar en algún lado, porque todos tenemos miedo a perder algo, pero arriesgarse a decir, yo considero que esto es gracioso, claro, sí, me parece un riesgo más grande. Y en el caso de ustedes dos, por ejemplo, los dos hacen sátira de un género establecido. Yo quería preguntarles si consideran que la sátira es homenaje. Hombre, yo considero que para hacer sátira de un género, como mínimo, cuanto menos te ha tenido que interesar ese género, para que tú lo consideres una propia sátira, yo creo que has tenido que leer del género o conoces el género o te llama la atención. En mi caso, por ejemplo, la sátira de la fantasía épica es porque en mi vida he leído mucha fantasía épica y creo que con el paso de los años, quizás muchas veces la sátira es una manera también de reivindicar, o al menos en mi caso, este género está empezando a ser un cliché con patas. O sea, creo que en el momento en el que puedes hacer sátira de un género es porque ya tiene muchos tropos habituales, muchos puntos comunes de los que vas a poder tirar. Creo que algo que sea muy nuevo, muy fresco, muy, muy distinto, es difícil hacerle sátira porque no tendrá tantos precedentes. Pues mira, justo eso le decía yo a Omar tras leer su novela. Le decía, me parece que te vas adelantando a una época que los artistas suelen hacer eso, no porque lo planeen, sino porque están en contacto histórico y sensible con lo que se está produciendo. Y el género negro, que ha sido prominente en España en la última década, pero a un grado que ya es excesivo para mí y que ya todo me parece igual, siempre es la misma cosa. Esta manera de renovarlo, justo le decía yo a Omar, te estás adelantando justamente a que este género ya está gastado. Y eso eso lo marca también el público, los lectores lo empiezan a marcar, empiezan a decir, ya, esto ya me lo sé, ya me planteas dos cosas en la primera escena
y ya sé todo lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso a mí me pasó mucho con la comedia romántica. Yo era la clásica que las veía todas, ¿no? Y ahora no las tolero porque sale un chico y una chica y una tiene el trabajo de carpintera y el otro no sabe ni armar un avión de papel y yo ya sé todo lo que va a ocurrir en esa historia, ¿no? Ya digo, ya me sé el principio y el final y todo lo de en medio, qué pereza. Y claro, es una manera de renovar los géneros, porque los géneros nunca mueren realmente, ¿no? Solo No, tienen como estos ciclos, ¿no? El vampirismo, volviendo a eso, es uno de mis temas favoritos, ¿no? Siempre se conquista al monstruo, ¿no? Al grado que ya no da miedo, se le satiriza, te burlas de él, lo integras a tu sociedad y después ya hay una posibilidad nueva de que dentro de unos años pueda volver a ver un vampiro que ahora sí de miedo otra vez, ¿no? O que representa una cosa distinta. Y a veces veo una película o leo un libro y me gusta pensar en cómo lo haría yo, cómo lo cambiaría yo, y simplemente empecé con el género detectivesco. ¿Qué me gustaría hacer? Por eso hay toques sobrenaturales también y cosas claro. raras, curiosas. Pero bueno, mi intención no es criticar la tendencia actual de la novela negra en España. Con la última novela, con la de fantasía épica, con princesas dragones, no fui 100% de mapa, pero digamos que, por así decirlo, si fuera una escalada la novela, la hice no solo teniendo claro el punto A y el punto B, sino dónde estaban los campamentos base por los que tenía que ir pasando. Yeah. Entonces, ahí sí que me hice un esquema, que el esquema era básicamente unos posits con como 12 puntos a los que tenía que ir llegando. Y todo el camino para ir llegando de un punto a otro sí que me lo iba inventando. Sobre todo porque creo que en concreto, en la comedia, el exceso de planificación mata mucho la frescura o el humor. Y como a mí realmente lo que me gusta es crear personajes y soltarlos en unas situaciones raras y a ver qué pasa y a ver qué hacen cada uno, pues no lo puedo planificar tanto. Yo creo que otro mito es que para hacer comedia hay menos introspección, ¿no? La gente suele verlo como algo más superficial que hacer drama, como que con el drama conectas más con tus dramas. Y sin embargo, cuando yo escucho muchísimo monólogo de comedia, ¿no? Porque me gusta conocer a las personas y creo que muchos justamente lo que están sacando son sus cosas, ¿no? Están haciendo una introspección muy profunda que les permita, como decías, Sergio, narrarse sus cosas de una manera nueva. A ustedes, en cuestión de creación, que los dos han escrito con humor y de otra manera, ¿qué tanta introspección les requiere una y otra? Yo he usado situaciones mías aplicadas a la novela, exagerándolas un poco, pero así como he dicho que llevar una situación incómoda, no sé, de ir al médico y que te hagan una intervención que te moleste o con el miedo esa situación, llevarla al humor, o no sé, tener una cita y que ocurra algo extraño que en el momento lo pasas muy mal y te sientes muy incómodo y tal, pero luego una semana después lo cuentas y te ríes, pues creo que ahí sí que está la introspección, que es un poco también como los monólogos, ¿no? Que están hablando, no sé de qué tanto será cierto, pero los típicos monologuistas que están contando cómo conocieron al padre de su novia y el perro les mordió el culo y no sé qué, no sé más. No sé, hay un poco de introspección. Yo no soy de escribir muy emocionalmente, o sea, en ningún género. Entonces tampoco puedo decir que tenga mucha introspección, pero sí que uso cosas mías o de los personajes, pensando que el personaje pues, interioriza esa situación. Pues yo, en mi caso, sí que soy muy emocional a la hora de escribir, entonces para mí sí que hay mucha introspección. De hecho, hay una introspección distinta a la que yo hacía antiguamente cuando escribía géneros más serios, porque a día de hoy otra de las cosas, supongo, por las que me he quedado ya anclado y me he casado con este género, es que yo lo que vuelco en mis novelas es miedos que tengo, traumas que tengo, cosas que me han pasado. Y lo que hago precisamente es permitirme poner esa situación o una que se parezca mucho y a mí me evoque la que yo estoy pensando en un personaje que no actuaría como actué yo, que no se quedaría pasivo o que lo resolvería de otra manera. Entonces, por así decirlo, por eso te decía que me sirve mucho para exorcizar, es una manera que tengo de ver qué podría haber sido en ese momento de mi vida o frente a ese trauma si yo me hubiera comportado más como este personaje. Y eso
es más introspectivo, como te decía, porque te obliga a, si quieres realmente, como hago yo, escribir muy emocional, volver y retrotraerte a aquella experiencia, ponerte en esa situación, imaginar que lo hubieras hecho así, ver qué hubiera pasado, y eso te hace lidiar con muchos cambios que podrían haber en tu vida y demás. Y aunque jiji, jaja, porque escribimos comedia, yo soy muy introspectivo. Entonces, en mi caso, hay mucho. Te sirve de catarsis. Sí, De mucho. catarsis. Yo lo que más gracioso escrito, según yo, porque al menos yo mientras lo escribía me reía, es una novela que se llama No te mueras, Eli, donde son dos chicos que están, es una especie de road trip, ¿no? De viaje, de iniciación de dos adolescentes. A mí sus diálogos y muchas de sus situaciones me hacían reír mucho en voz alta. Y yo así se lo recomendé a un par de amigos míos. Les dije, ay, mira, aquí está lo más chistoso que he escrito. Y les di ese libro. Y estaban luego furiosos conmigo de que no era gracioso. Me decían, ¿cómo? Pues era gracioso, ¿cómo hablan? Pero es un libro acerca del duelo y la muerte y la pérdida. O sea, bueno, claro. Siempre estamos hablando de algo más, ¿no? La comedia, a menos que sea una comedia escatológica de, oh, me caí o me cayó una tarta en la cara, siempre estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que yo cuando lo uso, pues también lo uso para, ni siquiera voy a decir que para quitarle hierro al asunto, porque creo que, por ejemplo, en esa novela ni siquiera busco quitarle hierro. Los personajes están hablando perpetuamente de la muerte, todo el tiempo. Pero busco que se pueda hablar de esas cosas, ¿no? Que cuando todo está muy dramático, no sé, ¿por qué menos hablamos de eso, no? Y en cuestión juvenil, quería que existiera un libro en donde los jóvenes pudieran hablar y reflexionar acerca de la muerte sin que fuera este tema tan serio y tan inaccesible y tan terrible y tan dramático, ¿no? Como una cosa más que puede llegar a pasar. Pero sí, me dijeron, no, pues esto no está gracioso, porque en el fondo, pues me estoy riendo, pero también estoy llorando, entonces eso no tiene gracia. Y yo decía, bueno, al revés, a mí eso me gusta. Creo que también es porque quizás mucha gente asocia que la comedia tiene que ser solo reírse. Y como lector que yo estoy leyendo, No te mueras, Eli, es un buen ejemplo, precisamente, porque quizás es que tienes que leerla desde un punto de vista concreto, el humor a lo mejor, o este tipo de humor que se parece al que escribo yo en otro sentido, hay que leerlo desde un punto concreto, pero claro, parte de la gracia es que hay una historia detrás y que esa historia puede ser tremendamente trágica, como la de No te mueras, Eli, y aún así que la manera en la que están sucediendo las cosas y los diálogos sean divertidos. Y eso yo creo que cualquier persona, por ejemplo, que aún no hay mucha gente que ni siquiera sabe si le gusta el humor o la sátira porque directamente no la ha leído, porque piensan que son, pues eso, chistes, sin más. Entonces, lo que yo recomendaría a cualquiera que nos oiga hablar y que diga, pues a lo mejor debería leer algo de humor, es que hay muchos libros con contenido humorístico con el que te vas a poder reír, pero que aún así sus historias tienen momentos tristes, pueden ser historias dramáticas, pueden acabar mal, pueden haber muertes, pueden haber millones de cosas y ser historias realmente que te agarren en algunos momentos, y aún así es una manera distinta de hacer el viaje, una manera de, en lugar de hacer el viaje con el ceño fruncido y llorando todo el rato, pues con una sonrisa dibujada en los labios mientras vas leyendo una historia terrible. Eso puede pasar, y pasa, de hecho. Pero ya que estoy hablando del hecho de que existen novelas de humor con las que te vas a reír, pero aún así tienen historias intensas y demás, yo recomendaría que la gente leyera las novelas de Christopher Moore, sobre todo Un trabajo muy sucio, que para mí es su mejor novela, o, si sois de la cuerda de Lorena, tiene una trilogía de sátira de vampiros muy divertida, que es La sanguijuela de mi niña, Chúpate esa y Muérdeme. También lo recomiendo. Yo podría recomendar, aunque ya digo, no soy un gran consumidor de humor puro, pero todo lo de Terry Pratchett me gusta dentro de lo que es el humor. Y en general es que leo cosas, igual me hacen gracia cosas que no tienen que hacer gracia, pero no sé, las novelas de Joe Abercrombie, por ejemplo, de La primera ley, todas estas, ahí hay toques de humor, ¿no? Fantasías y de... Entonces, suelo tirar, incluso hay libros de Stephen King que también tienen partes de humor. Pues yo, bueno, siempre lo digo, ya lo he dicho 1000 veces en este canal, pero La conjura de los necios es un libro que me hizo Sí, eso lo he leído. cerrarlo varias veces para poderme reír. Y eso para mí era una novedad maravillosa. Luego también me hizo reír mucho
Noticia Bomba de Evelyn Waugh. Está muy, muy chistoso. Y quisiera buscar más, pero es que en verdad... Maldito Karma, me lo leí yo, no me hizo gracia. Bueno, no me lo leí, no me lo acabé. ¿Cuál? Por ejemplo, el Maldito Karma, uno que se supone que es muy gracioso. A mí tampoco me hizo reír. Entonces, claro, lo que pasa es que no. El Club de la Lucha, por ejemplo, claro, es que no es humor, pero sí que tiene humor y tiene un poco de sátira. Me gusta más ese tipo de cosas. Es difícil mantener el humor. Para mí sería mucho más fácil escribir relatos de humor que una novela que pudiera caracterizarse, o sea, que pudiera clasificarse como de humor. Y para mí sería como el tema erótico, ¿no? Que nunca he encontrado cómo escribir una novela erótica porque no considero que hay novelas que puedan ser eróticas todo el tiempo. Tendrán escenas eróticas, pero no pueden ser eróticas todo el tiempo. Yeah. Igual que la vida no es así y que no puedes estarte riendo todo el tiempo, ¿no? Sí, Claro. lo veo bastante parecido. Es lo mismo, una novela de horror no puedes tener todo el tiempo, pues no. Hace falta los contrastes para, Claro. igual que dicen, no puede estar en la novela de acción siempre al 100%, ¿no? Si no, pierde. Claro. Es que, claro, lo mismo pasa con el humor también. Si fuera todo un chiste, otro chiste, otro chiste, otro chiste, llega un momento en el que ya no haría gracia nada por propia saturación. Por eso, precisamente, soy muy defensor de que las novelas de humor tienen que tener contraste con una trama seria detrás para que tú puedas reírte cuando sea momento de reírte y estar tenso o pendiente cuando sea momento de estar pendiente. De hecho, aunque no sean libros, siempre hago la misma recomendación de ejemplo perfecto de comedia, que si le quitas la comedia sigue siendo una buena película. Una historia. Y que se parece mucho, de hecho, a mi forma de escribir, porque es una influencia bastante grande en mí, es la trilogía del corneto de Edward Wright y Simon Pegg, que son Shaun of the Dead, Hot Fuzz sí. y Welcome to the End World. Zombies Party, para el que no... Sí, Zombies Party en España. Sí, en España, Sí. Zombies Party, Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo. Zombies Party... Para quien no le apetezca directamente meterse a leer, pero quiera ver eso de sátira de géneros, pues tiene esas tres, que una es una sátira del género zombie, otra del género policial y la otra de ciencia ficción. Pues muy bien. Antes de despedirnos, me encantaría que tratáramos de hacer un listado de los tipos de humor que se nos ocurren. Yo voy al primero y voy a decir que a mí me da risa y que yo sigo siendo como una niña de 5 años, que es el escatológico, ¿no? Que es el pipí, jijiji, una palabra que sonó como pipí. Bueno, ese es como infantil escatológico. El humor absurdo, por ejemplo. Situación irreales dentro de lo que es lo cotidiano, montar una situación que sea imposible. A mí se me ocurre también, que además es uno de los humores que a mí más me gusta ver, es el humor de contraste, que le llamo yo, que es poner dos personajes totalmente opuestos a tener que ponerse de acuerdo para una cosa en común. Y el ver cómo fluyen esas conversaciones de dos personas totalmente opuestas, a mí eso me suele divertir mucho, o con visiones del mundo muy distinto. Ejemplo, en No te mueras, Eli y Fernando. Luego tenemos el humor de albur en México, que es este humor sexual, que todo se puede convertir a algo sexual. Que aquí no pega mucho, me ha costado mucho trabajo vivir aquí por eso. No es cierto, pero me los guardo todos para mí. Y no es que sea cachondo, o sea, no. Lo que no entiende la gente del humor de albur es que no es que uno esté pensando en sexo todo el tiempo, es que simplemente es la respuesta natural a eso. Es como, no sé qué, no porque estés pensando en cosas sexuales, sino porque... Es que casi todo se puede convertir en sexual. Todo. El típico, eso dijo ella, ahí puedes empezar cualquier... Me hace mucha gracia, pero tiro más por el título de tu película de sexo, ¿no? Title of your sex película de porno favorita. Eso era de Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Humor negro. A mí el humor negro. Poder hablar de temas que también entraría un poco, ¿no? Los tabús de la gente, de cosas incómodas, que crear ese contraste y poder hablar de cualquier cosa con el humor. Y además, diciéndolo serio. Es el humor de decir algo gracioso y que la gente no sepa si se puede reír o no, ¿no? Como... Sí, eso aparte es gracioso por uno mismo. Si te aguantas la risa y dices algo que descoloca. Bueno, tenemos el humor referencial, que es todo estar haciendo referencia a otras cosas. ¿Qué más? Sí, que además es difícil, es un poco más difícil trasladarlo a la literatura, el humor slapstick, que se le llama, o el humor físico, es decir, humor de alguien que se cae o de un caballo que le pega una coz en sus partes a una persona. Humor de payasos. Sí, más clown. A mí también me hace gracia. Lo que pasa es que sí que es cierto que en las novelas es difícil
que Muy funcione, difícil porque expresarlo. si describes mucho, se alarga tanto que ya como que pierde. Claro, gran parte del humor es el ritmo. Entonces, si tú te alargas mucho en rematar una gracia, y más si es de esto, pero si se hace bien ese humor, o el humor, ya te digo, slapstick, que es más de Jim Carrey, de caras extrañas, a mí me hace mucha gracia también. El humor culto, Ujú. pero que El humor también es, inteligente. sí, el humor exquisito, pero es que también podría ser referencial, ¿no? Que se entremezclan un poco, ¿no? Algunos ahí. O sea, porque es como esta persona que te dice, ah, sí, eso diría Sócrates, ¿no? Yo una vez le contesté eso a un troll que me escribió, tú, estúpida vieja, no sabes nada. Y le puse, sí, yo y Sócrates. Y dije, ah, eso fue humor culto. Bueno, la comedia de enredos, o el humor de enredos. Sí, ese era parecido al situacional, ¿no? Sí, es parecido al situacional, pero más a largo alcance. Sí, ahí podríamos citar, por ejemplo, Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare. Bueno, se me ocurre también los juegos de palabras, que a mí me hacen mucha gracia. El humor verbal, por así decirlo, ya sea mezclando dos palabras, como tú sueles hacer en tus libros, o, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia a veces, sé que es una tontería, pero a mí me hace gracia y me consta que hay gente que también, al menos cuando yo lo hago. Yo tiendo a hablar, a forzarme una dislexia al hablar, y eso me hace mucha gracia. No sé por qué. No sé por qué, Mi pero me hace. papá hace eso y cambia las palabras, pero lo hace siempre con gente, cuando está con su familia lo hace con otras gentes, ¿no? Entonces, Pues a mí él me le hace causa gracia a mí y todos los demás estamos así de... expresiones como, pues, a tomar por cleta la biciculo. A mí eso me hace mucha gracia, no sé por qué. Porque eres como un niño de 7 años. Hay que tener en cuenta que no todos los momentos de la comedia deben ser desternillantes. Hay momentos que solo es para. Y luego la sátira, claro. Sí. La Las sátira, metáforas, cuando estás escribiendo, hace una descripción con algo que rompa mucho con lo que se suele describir, ¿no? Era tan alta como, yo qué sé, un árbol. No lo sé. sí, una hipérbola. Sí, Sí, el humor comparativo así Sí, exagerado. comparativo, pero de cosas raras, ¿no? Que no tenga. Eso también, yo lo suelo usar en mi vida cotidiana, no solo escribiendo. Ya no se me ocurren más. No. Si a alguien más se le ocurren, compártalas. Y si no, yo pasaría a la última pregunta, que es la que harían, la que siempre se hace en estas entrevistas. ¿Qué le recomendarían a un joven escritor que quiere escribir comedia? Que escriba lo que le salga de los huevos, en realidad. Y que Ese es el consejo para quien quiera escribir comedia y para quien quiera escribir. Hay que escribir lo que Sí, sea. pero yo creo que es un poco así, ¿no? Déjate llevar y escribe lo que te apetezca y como te apetezca. Y lee, es importante leer, muy importante leer. Leer es el alimento. Yo, a mí se me ocurre como consejo para alguien que quiera empezar a escribir comedia, aparte de lo ya dicho, porque es que no debes forzarte a que haya un chiste cada 2 frases o a que sea divertida en cada palabra. No pasa nada, hay que dejar fluir la naturalidad. Crea situaciones, crea personajes que a ti te sean divertidos y pasarán. Las cosas divertidas pasarán, pero intentar forzarse, como recuerdo una vez, creo que en un taller alguien me preguntó, pero tú te vas escribiendo los chistes, te los preparas y luego los insertas. No, simplemente déjate llevar, crea personajes que a ti o situaciones que a ti te parezcan divertidas y ya pasarán las cosas divertidas. Yo agregaría que hay que aprender a tomarse a uno mismo menos en serio, Sí. en general. ¿Acabas de cambiar? Sí, vale. Era un ejemplo gráfico, ¿no? Hay que tomarse a uno mismo menos en serio, por lo general, y creo que la gente que escribe y generalmente la gente que empieza a escribir se toma a sí misma muy en serio y toma el acto de escribir, oye, me vería bien con barba. Sí, no te queda mal. La verdad es que está bien. Entonces creo que sí, que se toman muy en serio el oficio y siempre piensan que lo que van a escribir tiene que ser tremendamente importante, en vez de pensar que lo que escriben tiene que conectar con otro humano, simplemente, que ese es el objetivo, generar una vinculación con tu lector correcto, ni con miles, ni con millones, ni con nadie, sino con el lector correcto, si ese son muchas personas o pocas, no importa, y tomarse menos en serio. Y yo hasta haría ejercicios físicos para quien...
Bien, para quitarse el miedo al ridículo, de lo que más disfruto en la vida, y no es muy seguido, es reír a carcajadas hasta que lloras. Y no pasa muy seguido, lamentablemente. Cierto. Y es una de las sensaciones más agradables que hay, la verdad. Yo sí que quiero agregar una cosa solo, y es que la gente que no lo haya hecho, dadle una oportunidad a algún libro o a alguna obra de humor. Creo que también viene bien haber leído algo de humor, porque así ves, por ejemplo, qué cosas funcionan o el ritmo que tienen las novelas de humor, y eso te puede ayudar a crear tus obras. Pero creo que también es necesario, de verdad, saber qué cosas de nosotros son ridículas. Sí, no, eso es muy importante. Y eso creo que mucha gente no lo quiere ver. Aportamos lo que podíamos. Si a ustedes, gente que nos escucha, se les ocurren otros tipos de humor, también quería que los mencionáramos para que se den cuenta de todo el rango de cosas que hay y que si quieren probar escribir un relato corto, una página de algo, pues que pueden probar con todos estos estilos, pensando sobre todo en qué les hace a ustedes reír. Cuando me preguntan cómo escribo terror, siempre digo, tienes que andar en tu propia sombra. ¿Qué te da miedo a ti? Pues aquí lo mismo, ¿qué te da risa a ti? Cuando algo te da risa a ti, es muy probable que haya otro humano en la vida a la que le dé risa. Pues listo. Muchísimas gracias, queridos. Ha sido muy divertido. Me va mejor la barba entera, creo, ¿no? Sí, te A mí queda me mola mejor. más este rollo, ¿eh? Pues mira, a mí me gusta más el bigote. ¿Sí? ¿Te gusta más el bigote? Sí.